Existen hechos que no deberían recordarse, lugares que no deberían nombrarse, y momentos que si uno es sabio, se dejan pudrir en el olvido. Pero hay verdades que insisten en regresar, como una marea de podredumbre que asoma cuando menos la esperas. Hola, ¿qué tal, gente? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy, como podrán darse cuenta, estamos aquí con el octavo episodio de Relatos de Terror. Podría decirse una pequeña serie de relatos que yo creo que les está gustando. Entonces, pues les traigo la octava parte, el octavo volumen. Y en esta ocasión les presento historias un poquito más largas, un poquito más específicas, con un poquito más de texto, ¿saben? Pero bueno, me presento, yo soy Terror Total. Comenzamos. Desaparición. Yo tenía 8 años cuando pasó todo esto. Mi abuela acababa de morir de cáncer y mi madre y yo nos mudamos a un edificio en Osasco. El edificio era muy viejo y yo veía muchas películas de terror. Ese edificio era tan viejo y parecía haber sido construido hace como unos 30 años. Y al lado de ese edificio había un salón de fiestas, a unos 10 metros de distancia, que también parecía viejo, pero más joven que el edificio. La zona estaba alejada de la ciudad y cerca del bosque. La calle estaba oscura y no tenía mucha iluminación. Tenía mucho miedo de ir allí, pero mi madre siempre me llevaba allí después de la escuela. Como no me gustaba estudiar, jugaba en el salón. Como estaba en sexto grado, no necesitaba estudiar mucho. Un día después de la escuela, mi madre me pidió que llevara la basura. La basura estaba lejos de un edificio, pero fui ahí y vi una silueta. Era alta, y más cerca de la zona del bosque, la silueta estaba quieta. Cuando parpadeé desapareció literalmente. Tiré la basura y corrí hacia atrás con mi madre. Hoy lleva 2 años desaparecido. Esta carta que les acabo de leer la encontré en su antigua habitación, ya que desde que no está, no he vuelto a ver esa habitación. La mujer del kilómetro 185. Soy Javier Mendoza, y desde hace años recorro las carreteras de México manejando tráiler. He visto de todo: accidentes horribles, asaltos, animales cruzados a la mitad de la noche. Pero lo que viví una madrugada del 2021 en la carretera 180 rumbo a Tuxpan, Veracruz, aún me quita el sueño. Era un viaje de rutina. Llevaba carga refrigerada desde Tampico hasta Veracruz Puerto. Y todo marchaba tranquilo. Iba solo, como siempre. Mi radio estaba apagada y el único sonido era el motor constante y el golpeteo suave de las llantas sobre el asfalto. El reloj marcaba aproximadamente las 3:47 de la madrugada, cuando pasé por el kilómetro 185. Justo después de un tramo lleno de curvas, entré a los cerros. Fue ahí cuando la vi. Una mujer sola al lado del camino en plena oscuridad. Vestía de blanco, empapada como si hubiera salido de un río, con el cabello largo y enmarañado cubriéndose el rostro. No levantaba la mano ni pedía aventón, solo estaba parada, mirando el tráiler. Reducí la velocidad por puro reflejo, y cuando pasé a su lado giró el rostro hacia mí. Su cara no parecía la de una persona perdida. No tenía miedo, no estaba desesperada, solo me miraba tranquila como si me hubiera estado esperando. Seguí de largo, pero algo me obligó a detenerme unos metros más adelante. No sé por qué, fue como si mi cuerpo no me obedeciera. Bajé la velocidad hasta detenerme por completo, y sin pensar mucho, eché en reversa. Ella seguía ahí, y esta vez se acercó. ¿Va para Tuxpan?, me preguntó en voz bajísima, como si no quisiera despertar algo que estaba dormido. Asentí. No me salían las palabras. Le abrí la puerta del copiloto y subió sin decir más. Olía raro, como a tierra mojada y a flores marchitas. Me dio escalofríos, pero intenté no pensar demasiado.
Tal vez era una mujer que se había quedado varada. Tal vez se había peleado con alguien y salió a caminar. Yo qué sé. Seguimos en silencio por al menos unos 20 minutos. La miraba de reojo de vez en cuando. No se movía, ni siquiera parpadeaba. Solo veía al frente con la mirada clavada en el parabrisas. Y entonces ocurrió. Sentí como si la cabina se enfriara de golpe. Tan frío que empecé a ver mi propio aliento dentro del tráiler. Ella se giró lentamente hacia mí, y al verla casi pierdo el control del volante. Su piel ya no era piel, era una masa arrugada, grisácea, como la piel podrida de un cadáver sacado del agua. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y su boca era demasiado grande. Se le expandía de mejilla a mejilla, y estaba abierta como si estuviera a punto de gritar, pero no emitía ni un solo sonido. Intenté detener el tráiler, pero los frenos no respondían. Era como si estuviera atrapado dentro de una pesadilla. Ella comenzó a moverse hacia mí, arrastrándose en el asiento sin mover las piernas, como deslizándose, con esa sonrisa enorme y podrida cada vez más cerca de mi rostro. Grité como nunca lo había hecho en mi vida. Cerré los ojos por un segundo y cuando los abrí, estaba solo. La cabina estaba vacía. No había ni un solo rastro de ella, ni de su olor, nada. Me orillé y vomité al lado del camino. Me temblaban las manos y el corazón me latía a 1000 por hora. Incluso pensé que iba a reventarme el pecho. Al día siguiente, cuando llegué a Tuxpan, conté lo que me pasó en una fonda donde siempre desayuno. Una señora mayor se me quedó viendo, pálida. ¿Fue en el kilómetro 185? Me preguntó y asentí. Mi hermana murió ahí desde hace 30 años. Se accidentó en una madrugada como esa, y desde entonces muchos camioneros dicen que la han visto. Pero ya no es ella. Lo que ven es otra cosa que tomó su forma. Algo que busca compañía para no andar sola en ese tramo de la carretera. Desde ese día, jamás volví a detenerme en ninguna carretera de noche. Y si voy por la 180, paso por el kilómetro 185 con la mirada al frente, sin mirar los espejos, porque dicen que si la ves, puede volver a subir. Y la próxima vez, no se baja. El niño. Existen hechos que no deberían recordarse, lugares que no deberían nombrarse, y momentos que si uno es sabio, se dejan pudrir en el olvido. Pero hay verdades que insisten en regresar, como una marea de podredumbre que asoma cuando menos lo esperas. No sé por qué hoy lo recuerdo con tanta claridad. Tal vez porque soñé con el sonido de aquellas campanas, o tal vez porque por primera vez en años volví a oler tabaco en la humedad. Eran las 10 de la noche, la brisa era fresca y había un ambiente de alegría entre todos. Era época de vacaciones del colegio. Yo tenía alrededor de 11 años. Hacía unos 3 años que vivía en este pueblo, pues mis padres huían de la gran ciudad y buscaban un poco de tranquilidad internándose en esta gran montaña. Por suerte, desde mi llegada a Las Piedras, nunca me sentí solo. No sé de dónde ni por qué, pero tenía primos en el pueblo, y había toda una generación de jóvenes de mi edad, así que pude adaptarme y hacer varios buenos amigos. Aquella noche fue particular. No había ningún adulto que nos supervisara. Todos estaban dentro de sus casas, y nosotros, los más jóvenes, estábamos jugando alrededor de una antigua plaza, tan vieja que parecía haber brotado de la montaña misma, con piedras calizas desgastadas por el tiempo, cubiertas de moho que desprendían un leve hedor a tierra podrida. En su centro había una pequeña capilla, también de piedra. De ahí provenía el nombre del pueblo. Un oscuro musgo cubría la capilla. La humedad hacía que su interior fuera inquietantemente frío, y el sonido de pequeñas gotas de agua cayendo desde el techo retumbaban en nuestros oídos. Al hablar, podíamos escuchar nuestro eco ir y venir.
Nunca entendí por qué esta capilla no se usaba. Solo era un edificio bastante tétrico que estaba en el centro del pueblo, pues la iglesia que sí se usaba estaba a un par de cuadras de la plaza. Nunca escuché a ningún adulto hablar de esta capilla. Yo era un joven bastante curioso y para mí era toda una maravilla verla y recorrer sus alrededores, aunque nunca me atreví a entrar, pues algunos niños del pueblo comentaban que era un nido de brujas. Recuerdo exactamente que eran las 11:11. La neblina había bajado y el frío empezaba a ser penetrante. Ya era hora de irse, pero algún ingenioso decidió que no era hora de volver a casa. Era hora de jugar a las escondidas. El último en ser encontrado podría llevarse a casa un jugoso premio de 1,400 pesos, que habíamos juntado entre todos, por supuesto. Todos decidimos que era una buena idea. Oscar, el mayor de todos esa noche, tendría unos 15 años. Fue el elegido para realizar la búsqueda. La única condición era que no podíamos estar más lejos que media cuadra a la redonda de la plaza. Mi primo Ángel, que era mayor que yo, pero nativo de las piedras, me miró con suspicacia. Y al momento de buscar un lugar donde escondernos, sugirió entrar a la capilla, pues había un pequeño hueco en una de las paredes, por donde fácilmente 2 niños como nosotros podrían escurrirse. Corrimos, en un principio, hacia el callejón frente a la plaza, pero nos regresamos por el patio de una de las viejas casas de adobe. Saltamos una pequeña barda y caminamos sobre el pasto hasta llegar a la parte de atrás de la capilla. En ese momento, vi el hueco, por donde entraríamos. Sigilosos pero rápidos, caminamos hacia él. Y cuando quisimos entrar, escuchamos una voz susurrar. Voy con ustedes. Era Julián, quizás el más chico de todo el grupo, unos 7 u 8 años. Julián era asustadizo, escuálido e ingenuo, pero nosotros queríamos ganar el premio, así que, para que no nos delatara con su tontería, lo incluimos en nuestra aventura. Pasa mierda, Dijo Ángel. no pasaré yo primero. Respondió Julián. Yo, que no quería perder más tiempo, me aventé por la pared y entré rápidamente. Una ráfaga densa y pegajosa me golpeó en el rostro. Un hedor antiguo, mezcla de humedad rancia, tabaco añejo y algo más, algo dulzón y pudrido, algo que no identificaba. No le hice caso. Les dije a los chicos que entraran con cuidado, para que no pisaran el mismo charco que yo. Ya adentro la oscuridad era densa, casi viscosa, y el silencio no era quietud, sino un murmullo contenido, como si las piedras mismas respiraran apenas. La idea principal era quedarnos en ese rincón de la capilla hasta que encontraran a todos, y luego salir victoriosos. Habían pasado unos 20 minutos, y Julián estaba temblando de frío y miedo. La oscuridad no ayudaba. El piso estaba completamente lleno de agua y barro, y el olor a tabaco era imposible de ignorar. Huele a mierda, Dijo Julián. Tonto, es tabaco, respondió Ángel. ¿Será verdad que la capilla es un nido de brujas? Dijo Julián con voz temblorosa. Eso solo lo han inventado los demás, dijo Ángel. Mi mamá dice que en las campanas de la capilla se juntan las brujas del pueblo a medianoche, dijo Julián. Ángel, ¿tú crees que esto de las brujas sea cierto?, pregunté. No seas tonto, primo. Eso lo inventaron los demás niños del pueblo. Además, ¿cómo sabe tu madre esas cosas, Julián? ¿Acaso es una bruja? Yo sí creo. Mi mamá no mentiría y no es una bruja, respondió Julián, mientras ponía su mano en el hombro de Ángel para ponerse de pie. Saca tu mano de aquí, Julián. Estás muy helado de lo cagado de miedo que estás, dijo Ángel. Ya quiero irme de este lugar, dijo Julián. Yo también, agregué. Aguanten un poco más, miedosos de pacotilla,
dijo Ángel burlándose de nosotros. A lo lejos, escuchamos que Óscar anunciaba que ya solo faltaban 2 personas por encontrar, y que el último se llevaría los 1,400 pesos. «Ya ganamos, muchachos», dijo Ángel. «El tonto de Óscar no sabe contar», dijo Julián. «Entonces, ya podemos salir», dije aliviado. «Ya no aguanto el olor y mis pies están todos llenos de barro», dijo Julián. «Salgan», ordenó Ángel. Estaba tan asustado que decidí salir primero. Luego quiso salir Julián, pero Ángel lo empujó sutilmente hacia atrás. «Primero los mayores», dijo Ángel. «Ya deja al pobre en paz», murmuré. «¡Hijo de puta!», dijo Julián enojado. «Es solo una pequeña broma», respondió Ángel sonriendo. Al salir empecé a caminar más rápido, casi trotando. Solo quería alejarme lo más pronto posible de la capilla. Nos dirigíamos hacia donde estaban todos, mientras pensábamos en qué comprar con el dinero ganado. Cuando íbamos llegando con la gente, escuchamos: «Son los últimos 2». Todos voltearon a vernos. Pensé que Julián era tan pequeño que no lograban verlo detrás de nosotros. Pero al mirar bien, al frente de nosotros estaba Julián, celebrando nuestra llegada con el grupo de chicos. Fue uno de los primeros en ser encontrados. Rápidamente volteamos Ángel y yo y no vimos nada, más que huellas en el barro de pequeños pies descalzos que parecían seguirnos, pero se difuminaban al acercarse. «¿Qué mierda, Ángel?», dije con voz de terror. Pero... balbuceaba Ángel incrédulo. «Mira lo que tienes en tu hombro. Una huella de barro y ceniza de tabaco en forma de una pequeña mano». Ninguno de los chicos entendía nada. Solo celebraban nuestra victoria con júbilo. Yo estaba desconcentrado. Solo repasaba todo en mi mente. Lo que habíamos hablado con Julián en la capilla, y si en verdad todo fue real. Estaba casi sordo. Solo escuchaba el murmullo de los demás, y Ángel parecía más perturbado que yo. Su rostro era una máscara de pánico. La piel le colgaba helada como cera derretida. Sus labios, entreabiertos, temblaban sin emitir sonido, y sus ojos, húmedos y desorbitados, parecían haber visto algo en su mente que no puede sostener. Miraba su hombro, tratando de entender qué carajos había pasado. De repente, un gran estruendo sonó en todo el pueblo. Desde la cima de la capilla, 12 campanas resonaron. Todo el pueblo salió de su casa, pues nadie controlaba esas campanas desde hacía décadas. Todo el grupo de niños empezó a correr hacia sus casas, asustados y sin entender nada. Pero Ángel y yo, que entendíamos medianamente lo que había pasado, no corrimos. Nos quedamos petrificados, mirando hacia la capilla, observando el hueco en la pared, mientras un niño sin rostro nos llamaba desde adentro con su mano. Muchas gracias por leerme. Bueno amigos, como pudieron darse cuenta, este fue el capítulo de el día de hoy. La verdad es de que espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado la historia de 10 minutos. La verdad es de que estamos pensando en implementar historias largas para que los videos duren más, pero obviamente también necesitamos de su apoyo. Así que si les gustó este video, por favor denle un pulgar arriba y suscríbanse en la parte de abajo para que podamos seguir trayendo este tipo de contenido. Posiblemente también les aviso que estamos preparando una posible exploración, todavía no se realiza, entonces pues nada, es cuestión de esperar y ver qué es lo que procede, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo me despido aquí, yo soy Terror Total y nos vemos en el siguiente video. Espero que puedan dormir. Hasta luego.